Dialogando desde la casa. Espacio de encuentro para conocer la situación y transformación de la sede nacional con Fernando Cerón, presidente nacional de la Casa de las Culturas. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo diálogo en la casa. Y lo hacemos hoy porque tenemos un gratísimo invitado. Tenemos a Fernando Cerón, quien es el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en principio, gracias Fernando por aceptar esta invitación y este diálogo. Bueno, Pablo, qué gusto hablar siempre contigo. Sabes que nosotros hemos pensado siempre la administración desde la casa de como un espacio abierto, como un espacio para dialogar, para encontrarnos, más allá de las diferencias, más allá de las críticas. Nos parece que siempre es saludable poder conversar, poder cuestionarnos. Y creo que ese es el ejercicio que justo se puede motivar en un encuentro contigo. Efectivamente, a mí me agrada también el haber conversado, dialogado en principio hace ya 3 años y lo hacemos ahora una vez que se ha decidido presentar la renuncia para poder participar como candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Plurinacional Pachakutik. Esta es una decisión que se tomó ahora o ya estaba planificada. Yo recuerdo que al inicio se hablaba también de esta posibilidad de la candidatura. ¿Cómo fue esta decisión de dejar el cargo para el que se te designó y ahora pasar a esta candidatura por la Asamblea Nacional? Bueno, digamos todavía al momento estamos en un momento de toma de decisiones, de toma de ver el contexto y de poder tomar una decisión adecuada respecto a si mantenerme en la Casa de la Cultura o presentar la renuncia para postular a una candidatura a la Asamblea Nacional. Hasta la fecha consto como primer candidato asambleísta nacional, luego de haber hecho el proceso de primarias dentro de Pachakutik, luego de haber atravesado varios filtros internos. Estamos a poquitos días de que se tenga que cerrar definitivamente y tomar una decisión en firme en base a poder hacer, en base a la inscripción de la candidatura. La normativa establece que un día antes de la inscripción de la candidatura, cuyo último término es el miércoles 2 de octubre, yo ya no deba ocupar el cargo que ocupo, que dentro del sistema administrativo del país se entiende como un nombramiento de tiempo definido. Entonces, en esta transición estamos ahorita un poco en un espacio de tratar de tomar decisiones, de tratar de asumir esa candidatura, pero claro, la relación con Pachakutik, y eso es público, tenemos oído, no es una relación nueva. Hace 4 años atrás, yo estuve a punto de ser candidato asambleísta por Tungurahua, por el movimiento Pachakutik, como primer candidato asambleísta provincial. En esa época yo fungía como director de la Casa de la Cultura de Tungurahua y yo tomé la decisión, igual, luego de haber superado el ejercicio de las primarias, de haber postulado tomé la decisión de no ser candidato en ese momento para la Asamblea Nacional, en ese entonces por Tungurahua. Seguramente hubiéramos entrado a la Asamblea, sabemos que había todas las condiciones. Finalmente Pachakutik puso un asambleísta por la provincia, en un momento en que Pachakutik tuvo muy buenos resultados electorales. E incluso a veces, y todavía mucho dentro del movimiento indígena me recriminan no haber sido yo el candidato, porque se abrió la puerta que otra persona sea candidato, quien lamentablemente demostró su cero lealtad al movimiento indígena, su cero lealtad a la propuesta y al proyecto de la CONAIE y de Pachakutik, y terminó rápidamente transando con las fuerzas de Creo y de en ese entonces presidente Guillermo Lasso, ¿no? Y a veces eso sucede mucho, ¿no? Que sucede que hay compañeros, cuadros que vienen del mismo movimiento indígena y que no comprenden la misma complejidad del proceso. Ahora, en este momento específico, ahora esto no ha sido un camino buscado en realidad. Si soy absolutamente sincero, hace pocos meses atrás, 4 meses atrás, capaz menos, estábamos empezando a pensar en la posibilidad de la reelección dentro de la Casa de la Cultura. Y en realidad el llegar a una candidatura por Pachakutik ha sido algo que no llegó de manera muy planificada en realidad, sino que fueron varios momentos, procesos políticos al interior de Pachakutik, propuestas políticas de algunos actores importantes dentro del movimiento indígena que plantearon que sea mi candidatura la que se presente, y finalmente también en medio de los apuros de ya hay que cerrar para las inscripciones para las primarias, ni sé qué, terminó dándose esa inscripción, y por eso también es una decisión que a este instante, estando tan cerquita de una toma de decisión, no está clara tampoco, porque también es un momento de pensar mucho en medio de un contexto en el que ha sido muy álgido también en lo personal tomar una decisión, ¿no? La Casa de la Cultura, he estado trabajando 7 años en la Casa de la Cultura, estoy trabajando
pues, alrededor de 15 años en la gestión cultural, pues, soy joven además, tengo 35 años, así que le he dado la mayor parte de mi vida a este trabajo, a este campo, a nuestro sector, le he dado muchos años de mi vida, digamos, para la edad que tengo a la Casa de la Cultura, y sí tomar una decisión de este tipo sí es siempre complicada, y además hay muchos factores que hay que tomar en cuenta y valorar. De acuerdo, estaremos pendientes de esta decisión final. Sin embargo, el pertenecer al movimiento indígena, ¿cuál ha sido la incidencia ya en la gestión durante estos 3 años en la presidencia de la sede nacional? Es decir, creo que uno debe aprender y entender cómo se diferencian los espacios, ¿no? Es decir, cuando uno le consulta a cualquier autoridad, ¿no? Presidente de la República, alcaldes, prefectos, es decir, cuánto tu partido, de parte del cual fuiste electo, representa lo que ha representado tu trabajo o ha incidido en tu trabajo, uno tiene la respuesta obvia. Y es que cuando uno asume con responsabilidad un espacio, uno lo asume con esa visión plural, con esa visión diversa y con la intención de no responder a una organización política, una organización social, sino de pensar el conjunto. Pero además, cuando vienes de un espacio y cuando vienes de un proceso, tienes unos criterios y sabes a qué le apuntas. Si sabes si esta persona por su origen político le apunta a fortalecer lo privado o a pensar en lo colectivo, lo apunta a fortalecer derechos, cuál es la visión que tienes. Y creo que eso se tiene que plasmar en la gestión, no pensar el espacio no pensar los espacios desde favorecer a tu circuito político, sino pensar que tu gestión administrativa tiene que ver con unos compromisos y con unos ideales que uno carga. Entonces creo que en ese sentido, claro, uno tiene una visión. Yo, mestizo como soy, pero muy cercano al movimiento indígena, como he sido durante muchos años, tengo una visión respecto al mundo, tengo una visión respecto a cómo se llevan adelante los procesos, y eso es parte de la impronta que hemos querido tener en la gestión. De acuerdo. Hace 4 años, cuando se planteó la posibilidad de tu candidatura, había varios colectivos que tenían muchísima preocupación porque se necesitaba transformar la Casa de la Cultura. Si la Casa de la Cultura ha venido en los últimos años, a las últimas administraciones, con dificultades muy fuertes de presupuestos primero, segundo, de poca conectividad con los actores, con el sector cultural y también con la ciudadanía. Y por tanto se planteaba un cambio profundo en la casa, una transformación de la casa. Y es por eso que se generó una serie de colectivos que trabajaron por una propuesta de gobierno, por una propuesta clara de gestión. Han pasado 3 años y no necesariamente se ha evidenciado esa necesidad de cambio y de transformación. ¿Cómo evalúas tú esta gestión que tú has realizado durante estos 3 años? Bueno, creo que el proceso siempre es complejo. La Casa de la Cultura, estás hablando, por lo menos del actual corte de la Casa de la Cultura hasta lo que nosotros heredamos, estás hablando de 30 años de una manera de pensar y de gestionar la administración de la Casa de la Cultura. Y que además era absolutamente necesario, y es absolutamente necesario todavía seguirla repensando y reconstruyendo. El problema de eso también hay que un conjunto de límites que se tiene que entender, que hacen que esos procesos de transformación sean mucho más lentos que lo que uno esperaría ver de manera inmediata. Si no puedes resolver 30 años de formas de operar y de gestionar en 3 años, cuando tienes una herencia y una carga muy compleja de administraciones anteriores. Pero además esas cargas no solamente que están desde las administraciones anteriores, sino que tienes evidentemente un momento muy complejo como país, un momento en términos de la visión de la administración central muy difíciles. Hemos tenido unos recortes presupuestarios significativos. La situación de la Casa de la Cultura la ha convertido en una institución que, si uno la ve en meros números administrativos, no los porcentajes de ejecución presupuestal, uno dice la institución se volvió inoperante en un punto. Y claro, es que te vuelves inoperante cuando resulta ser que una parte fundamental de los recursos que movía la institución hace 10 años atrás, que superaban los 20 millones de dólares como presupuesto de la institución, se fueron reduciendo a estar cerca de los 10 millones de dólares para este año. Y en esa reducción presupuestaria, lo que te queda, lo que no se topa, son la masa salarial. Y donde se ha visto el golpe a la gestión, a la Casa de la Cultura, es en el resto de recursos. Entonces, si de por sí había un nivel de inoperancia importante, ahora con esas condiciones económicas es aún más complejo bregar hacia la transformación de una institución. Todo esto ralentiza los procesos. Y Sí. hay que entender que en un momento tan complejo como eso, la situación es muy difícil avanzar rápido. Sí. Y creo que eso vivimos ahora. De acuerdo, tenemos ahí además el tema de la pandemia,
que precarizó muchísimo al sector cultural y que no se tuvo acompañamiento desde el Estado, que es el único país de la región que no dio acompañamiento a los artistas y gestores culturales. Ahora, es cierto el tema de los presupuestos, es decir, se ha bajado 19, 20 millones de dólares a 10, ¿no? Pero sobre todo lo que se ha recortado es inversión, es lo que tú decías, es decir, tenemos una institución cuyo mayor porcentaje supera el 92%, va a gasto corriente, de tal manera que queda muy poca presupuesto para inversión, es decir, para poder generar actividades vinculadas con la actividad cultural. Cuando lo adecuado con los estándares internacionales es llegar máximo a un 36 o 39 como mucho por ciento para que una institución sea eficiente. ¿Cómo hacer para que la Casa de la Cultura no siga estancada en esta situación y generar otro tipo de recursos, de ingresos, de tal manera que existan recursos para inversión? Tenemos ahora núcleos que no tienen para pagar la luz, para servicios básicos, porque se han retrasado las transferencias de finanzas. Es decir, es en realidad una situación bastante precaria que obviamente impide cualquier posibilidad de cambio y transformación. ¿Cómo liderar para que la casa deje de ser ese patito feo, maltratado, con píricos presupuestos y sea tomada en cuenta y que el gobierno central entienda que la cultura, más aún en los tiempos que vivimos de violencia, de inseguridad, puede ser una gran herramienta para construir y defender la paz y el país? Eso creo que nos vuelca a un tema que creo que de alguna forma mucho se ha satanizado en la institución, y la palabra se llama política. Es decir, si la institución cultural, si el sector cultural no tiene agencia política, no tiene capacidad de incidir dentro de diversos espacios. Una de las grandes banderas que hemos nosotros impulsado durante nuestra administración, hemos estado casi 3 años en esa pelea, 2 años y medio, es la reforma de la Ley Orgánica de Cultura. Esa ha sido para nosotros porque además entendemos que hay una asfixia institucional que también está delimitada en varios elementos que están en torno a la Ley Orgánica de Cultura, en particular en el tema presupuestario. Si de por sí hay que exigir y demandar que haya más presupuestos para nuestro sector, también hay elementos que hay que exigir que los pocos presupuestos que el propio sector puede gestionar se mantengan dentro del mismo sector. Estamos ahorita en el Teatro Nacional. Entre el Teatro Nacional y el Ágora, nosotros el año anterior tuvimos una recaudación de alrededor de $400,000, que el Ministerio de Finanzas de esos 400,000 devolvió $47,000. Esto te decanta cómo está funcionando el Estado y efectivamente lo poco que puedes recaudar no se te queda acá. Estamos en una situación deficitaria. Ahí necesitas una agencia política. Por eso ha sido una lucha con la Asamblea. Ahora, yo estoy realmente muy preocupado por la Ley Orgánica de Cultura, luego de que llevó al Pleno con un texto que no era el mejor, pero que podía ser interesante. El texto se devolvió a la comisión y en la comisión el texto ha sido macheteado por injerencia del Ministerio de Cultura. Ahora, ¿por qué no se trabajó esto en conjunto con el ministerio? Bueno, habría que decir ahora primero, durante estos 3 años, ¿cuál ha sido la relación con el ministerio? Tu relación con el ministerio, con las 2 ministras, o 2, ¿no? Con 2 ministras. Con 2 ministras. Y tomando en cuenta además que es el ente rector que dirige el Sistema Nacional de Cultura, que preside la Junta de la Casa de la Cultura, ¿es difícil trabajar con el ministerio? Bueno, siento que siempre vi decir, el conflicto Casa de la Cultura y Ministerio nunca fue una relación, nunca en los 15 años de Ministerio de Cultura nunca ha sido una relación fácil, ¿no? Es decir, siempre ha tenido tensiones. Y muchas de estas tensiones seguramente vienen de la lógica de la autonomía de la Casa de la Cultura frente a lo que pueda hacer el Ejecutivo. Pero también cuando tomas en consideración que en estos años que nosotros hemos estado, el Ministerio no ha hecho lo que tenía que hacer. Si es que algo tiene como competencia el Ministerio de Cultura es la creación de la política pública, es decir, darnos los lineamientos de qué tenemos que hacer como instituciones. Sí. Hemos revisado los documentos son inexistentes. Es decir, cuando María Elena Machuca era ministra, hizo pomposamente la presentación de la política pública para los GATS. Y cuando viste lo que era la política pública para los GATS no es política pública. Ajá, y ahora podemos ver lo que es la política pública del libro. Y si uno revisa lo que es la política pública del libro escrita, tampoco es una política pública. Es decir, no han cumplido con la tarea. Son documentos, ¿no?, que
que plantean un estudio, un diagnóstico, sí, está bien y es necesario, pero no son lineamientos de política pública. Claro. Lo cual quiere decir que ni el propio ministerio sabe que es una política pública. Exactamente. Entonces, si no tenemos unos lineamientos de política pública, la situación es porque ese es el rol que debe cumplir el ministerio. Sí. Ahora sí, no hay que dejarles conocer. También ha habido una situación de distanciamiento político con los dos ministerios, porque hemos atravesado con dos gobiernos cuya línea política ha sido diferente a la línea política que ha empujado a la Casa de la Cultura desde su autonomía. Y eso efectivamente nos ha puesto en una cancha de situación compleja entre el gobierno y el ministerio. Relación que se empieza particularmente en la anterior administración, la relación se rompe de alguna forma entre la anterior ministra y la administración actual de la Casa de la Cultura en la ley de cultura, en la discusión de la ley de cultura. Porque de alguna forma el ministerio sintió amenazado su liderazgo en la propuesta de la reforma a la ley, y en realidad nosotros hemos estado peleando en una ley que le dé roles al ministerio, porque creemos que es importante, en una ley que fortalezca la presencia del ministerio, que garantice la existencia de los institutos. Y claro, frente a eso el ministerio lo que sintió es que era una amenaza al accionar de la Casa. Ahí empezó a distanciarse la relación entre ministerio y Casa, y luego ya la relación evidente luego del levantamiento En la toma de la Casa, ahí se fracturó la relación mucho la más. relación fue muy compleja, y claro, también eso se ha heredado con la actual administración. En esa época la actual ministra de Cultura, Romina Muñoz, tenía como funciones, era la directora del Museo Nacional del Ecuador, y también en ese mismo ejercicio, en el mismo ejercicio de ese levantamiento hubo relaciones que terminaron de verse afectadas, ¿no? Sí. Ahora, claro, Sire, lo que habría que exigir al ministerio también es el cumplimiento de la ley orgánica, ¿no? Porque ahí están la creación de los subsistemas, redes nacionales que preside el ministerio. No es que el ministerio no tiene funciones y únicamente es dar los lineamientos de política pública. El ministerio tiene responsabilidades enormes. El RIEFAC, que creo que es importantísimo, y ahí está, quizá eso es lo medular de la ley orgánica, ¿no? Y que cambiaría sustancialmente la mirada que se tiene de la cultura, porque se debe planificar la formación de nuestros niños desde la educación básica hasta la universitaria. ¿Por qué no exigir el cumplimiento de estos mandatos de la ley y que lamentablemente durante estos 8 años han sido ignorados? Primero con el ministro Raúl Pérez, como recordamos, él simplemente dijo que no le gustaba la ley y no la aplicó, ¿no? Cuando tiene cosas que podrían cambiar la relación no solamente con la Casa, sino con toda la institucionalidad del Sistema Nacional de Cultura. Bueno, efectivamente, la situación, hay una necesidad de demandar al ministerio unos cumplimientos allí, y que el ministerio no ha tenido la capacidad de hacerlo, creo ahora, y tampoco tuvo en su momento la voluntad de hacerlo. Es decir, también tienes un ministerio que, si ves sus presupuestos, han pasado de 60 millones a alrededor de 20, no menos de 20. Entonces también es un ministerio que está económicamente desmantelado. Y también, también cuando uno va y demanda, por ejemplo, el régimen en educación, que considero es una de las grandes demandas que tenemos. Una de las broncas que hemos tenido, y que ha estado en la bronca de la ley, es que queríamos que se traspase el texto de los artículos que hacen referencia a RIFAC en la Ley Orgánica de Cultura, que sean traspasados a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, como un mecanismo, porque muchas veces vamos al ministerio y nos dicen, no sé, ese está en su ley, no en la mía, y nos han dicho casi que eso en algunas ocasiones en el Ministerio de Educación. Esas peleas han sido importantes de allí, pero sí siento que hay un ministerio que no ha tenido en su momento el interés y en algunas ocasiones la capacidad para poder ir atrás de esto. Y hay elementos también en la ley que son importantes. Si uno revisa la ley existente, se bajaron en algún lugar la capacidad sancionatoria que tenía el Ministerio de Cultura para poder hacer seguimiento de varias cosas. Por ejemplo, sobre el artículo 119, ¿no?, que te establece los gastos que tienen que hacer los GATS en contratación de artistas 50% para artistas nacionales, sí. En ninguna parte te dice cómo se sanciona, dónde se sanciona, cuánto es la multa. No dice, ni en el reglamento. Entonces es una necesidad corregir aquello. Pero también me preocupa mucho. Yo digo, a decir, vemos lo que ahorita está haciendo la actual versión de la ley, luego que ha vuelto a la comisión y ya volvió al CAL para que el CAL le ponga una fecha de discusión. Pero si uno ve lo que ahorita dice el proyecto de ley, se están eliminando varias redes. Se están eliminando la red de orquestas sinfónicas, se están eliminando la red de cultura viva comunitaria, están concentrando competencias del instituto de fomento en el Ministerio de Cultura. Es decir, es una ley que, en vez de permitir avances, se está volviendo maliciosa, y eso fue unas acciones que te nota. Es decir, claro, entonces ahí se evidencia también que no solamente es la incapacidad, también hay una gestión política del ministerio para tomar esas posturas. La pregunta en eso, que es un poco donde arrancaba este punto, es:
sí hay una necesidad de tomar una gestión política de parte del sector. Y creo que eso no podemos desconectarnos. Sí tenemos que, como Casa de la Cultura, que a través de los procesos políticos que vive la Casa de la Cultura, debe asumir una vocería y tener una postura, y tomar una postura política, y tiene que pelearse en esas canchas, en la cancha de asamblea, tal. Sí necesitamos, volvemos como un poco al inicio sobre la pregunta de mi candidatura para la asamblea. El sector necesita tener presencia de gestión política. De acuerdo. Si no tenemos a alguien gestionando la política, no vamos a seguir siendo invisibles. Pero ¿por qué no para este tema de la reforma de la ley y para otros temas también? ¿Por qué no anclarse precisamente en los artistas y gestores, en los colectivos, en las asociaciones, en los gremios, para tener una postura que garantice que se responda a sus necesidades y desde ese ámbito el poder también exigir que el ministerio se sienta y se pueda tener consensos respecto al proyecto de reformas a la ley? Lo que sucede muchas veces, y eso es lo lamentable aquí, es que el proyecto que nosotros presentamos como Casa de la Cultura fue un proyecto socializado, discutido, trabajado, donde hubo una gran cantidad de reuniones, de espacios donde, no socializados, esa no es la palabra correcta, de discusión, porque la propuesta que nosotros presentamos como Casa de la Cultura no fue que llamamos a artistas a socializar, es lo que queríamos presentar. Convocamos a mesas para discutir qué queremos poner en la ley, cuáles son los temas que nos parecen importantes. Estuvimos en 23 de las 24 provincias del país haciendo ese trabajo y hicimos varias mesas por sector, por ramas del arte para discutirlo. Construimos un proceso que fue consensuado y articulado con el sector, y además cuando lo presentamos, muchos de los gremios y de las organizaciones culturales del país nos acompañaron a presentar el proyecto. Luego, la comisión es la responsable, como trabajo de la asamblea, de hacer las socializaciones, y la comisión convocó a muchos artistas de diferentes sectores también para escuchar qué es lo que estaban pensando. El problema es que resulta ser que el proyecto se vuelve un día a la comisión y esa tarde el equipo asesor del Ministerio de Cultura se bajó varios artículos. Es decir, en la gestión ahí, es decir, no en el, es decir, de repente bajo la mesa de alguna manera, y sabiendo que el proyecto tenía que devolverse en 8 días al CAL, se bajaron el texto. Y eso evidencia efectivamente cómo puede actuar cuando hay una gestión política donde no estás presente. Sí. Sí, porque nosotros hemos estado atrás de la ley de cultura todo el tiempo, hablando con los asesores, hablando con los técnicos, hablando con los asambleístas. Y de repente ya vuelve al CAL y nos volvemos a enterar unos pocos días después y resulta ser que el texto había sido completamente desarmado. Fíjate, qué lamentable. Ahora, ahí hay 2 puntos para terminar este tema de la reforma a la ley que son fundamentales y que, claro, son de interés particularmente para la Casa de la Cultura, porque el uno tiene que ver con el Fondo Nacional de Cultura. Si la Casa de la Cultura es evidente que necesita presupuestos para inversión y que se había planteado que el 5% que es actual de las utilidades del BEDE pueda pasar o llegar hasta el 25%. El Ejecutivo ha dicho que no, que eso es inviable, además que no había una base técnica. Ese es el uno. Y luego la creación de empresas públicas, ¿sí? Que esta es una potestad de los gobiernos locales y del Ejecutivo. Y en la ley se pedía que también se haga una excepción y que la Casa de la Cultura pueda tener la potestad de crear empresas públicas. Esto se va a mantener en la ley. El Ejecutivo ha dicho que no, que se negaría a esto porque contradice otras leyes. ¿Cuál sería el mecanismo alterno que le permita aumentar el Fondo Nacional de Cultura o al menos tener la posibilidad de que la casa pueda acceder a otro tipo de recursos públicos? Cuando nosotros estábamos planteando la necesidad de que una de las líneas de fomento vengan a la Casa de la Cultura, no estamos pensando solamente en la casa, estamos pensando en el sector. Porque resulta ser que tú en Quito puedes tener cierto acceso a información y tienes al instituto finalmente aquí en Quito, ¿no? Puedes ir a sus oficinas, puedes consultar, puedes pedir que te expliquen cómo llenar el formulario. El problema es que en el resto del país no hay conocimiento de qué sucede con el fondo. Nadie sabe cuándo hay convocatorias, cuándo no hay convocatorias, porque tenemos un instituto que solo tiene presencia en Quito. Uno revisa los datos históricos del fondo, ¿no? Más del 60% de los recursos del fondo, desde toda su historia, desde que se creó con la Ley de Cultura, se quedaron en Quito. Sí, si no es más. Es del 63 o 64%. Esos datos te demuestran, y en provincias como Zamora, apenas ha habido 3 proyectos en el lapso de 8 años que han accedido a fondos. ¿Cómo puedes acceder y impulsar una política cultural que tenga un carácter nacional si no tienes presencia nacional? Así es. Y la única institución con presencia nacional en cultura es la Casa. Así es, de acuerdo completamente. Ahora, claro, no nos olvidemos que la ley orgánica establecía a partir de la organización nacional que tenía el Sistema Nacional de Cultura. Y no nos olvidemos que el Ministerio de Cultura tenía sus direcciones provinciales y sus coordinaciones zonales. Y el Instituto de Fomento tenía también sus direcciones zonales.
Eso con los años ha sido desmantelado, como ha sido desmantelado la institucionalidad en general de los entes públicos. De ahí la carencia y la ausencia que tenemos ahora. Pero efectivamente el poder contar con una presencia nacional es una fortaleza impresionante que debería obviamente ser tomada en cuenta. Y debería ser tomada en cuenta para el bienestar no de la casa, sino del sector Sí, cultural y claro. del Sistema Nacional de Cultura. Entonces, ahora, ese artículo en la última versión de la ley fue eliminado, ¿no? Ya no hay un fondo administrado por la casa, por decir una postura del Ejecutivo. Se ha tomado también se ha mantenido en el proyecto previo, hace pocas semanas atrás, cuando llegó al Pleno de la Asamblea, se decía que el fondo, la cantidad de los recursos que son ganancias extraordinarias del BEDE, el mínimo ahorita dice la ley es de 5%, y lo que proponía la ley es que eso, en base a informes técnicos del mismo BEDE, podía ir aumentando. Este artículo también ha sido eliminado y se ha quedado y se mantiene la versión original, que es la versión que ahorita está escrita en la ley, que es del 5% de esos recursos. Eso se ha mantenido en ese sentido y efectivamente una condición compleja. Lo que sí está en la ley, lo que sí está en la nueva versión en la que está ahorita por discutirse, es la creación de las empresas públicas, ¿no? Que la Casa de la Cultura pueda crear una empresa pública, que nos aparece que hay que técnicamente evaluar el peso que eso pueda tener, tanto en temas presupuestarios como en términos de gestión, pero el hecho de que puede estar planteado en la ley te da unas posibilidades que antes no tenías. Sobre la administración de nuestros propios teatros y nuestros propios escenarios. Nosotros sabemos, pensemos en el caso particular, en este caso de Quito, porque en el resto del país las condiciones y las realidades son diferentes, sí. Pero el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Ágora tienen una utilización muy baja por parte de actores independientes. Son escenarios que ante todo están anclados a grandes productoras, que son las que le dan una mayor demanda a estos escenarios. El Ágora en particular, ¿no? Entonces, estas grandes productoras, esos recursos, ¿cómo son administrados? ¿Cómo ingresan? ¿Cómo pensamos administración? Ahí capaz es funcionar una empresa pública que haga una administración de espacios pensando efectivamente en cómo recaudamos recursos que luego sean devueltos a la Casa de la Cultura y a través de devolver a la Casa de la Cultura darle capacidad económica y presupuestaria para poder llevar adelante acciones para acceder a la ciudadanía y para trabajar con los artistas. Claro. Es decir, que no sea la radio de la casa, por ejemplo. Que no sea simplemente arrendatario de las productores, sino que sea también productor. También, para generar más ingresos. Te puede dar condiciones de volverte un productor. Claro. Eso te puede dar una empresa pública. Es decir, hay que evaluar efectivamente, hay que avanzar los datos para saber exactamente la incidencia que puede tener una empresa pública, pero el hecho de que esté en la ley es una posibilidad de poder crearla y poder con eso mejorar condiciones que en este instante no podemos mejorar. Las infraestructuras de la Casa de la Cultura, como es absolutamente obvio, están en crisis. Es decir, sabemos que tenemos espacios muy complicados y los de Quito, digamos, son aceptables. Pero si uno visita nuestras infraestructuras institucionales en Guayaquil, la Casa de la Cultura de Guayaquil, y visita los escenarios de la Casa de la Cultura de Guayaquil, realmente están, es decir, ya han dejado de estar en una condición para ser prestados, se necesitan una intervención urgente. Y lo mismo si uno va a la SUAY, capaz de en Loja un poco menos, pero la situación de Manabí, por ejemplo, sí, son catastróficas ya. Entonces, hay una necesidad y de dónde invertimos si todos los recursos se van en el mantenimiento de la planta laboral de la Casa de la Cultura, que además yo creo que sí es necesaria. Es decir, no es que la casa no necesita funcionarios, la casa necesita funcionarios para poder existir. El problema es que solo tienes plata para funcionarios. Exactamente, ¿no? Si se va, todo el presupuesto es para gasto corriente. A ver, tú recibiste la casa con 300 y piquito de empleados. ¿Cuántos son ahora? No tengo el dato exacto, 184, 186. ¿Actualmente? Sí, en la sede. ¿A nivel nacional? A nivel nacional estamos en 300, casi 400. Ahora, dentro del programa de gestión que se había planteado en el Sinergia por la Cultura, se había determinado que era necesario crear algunas instancias para mejorar la gestión y justamente transformar, hacer un cambio en lo que es la gestión de la casa. Uno de esos fue justamente crear un ente que pueda hacerse cargo de las salas, de todas las salas que dispone el complejo cultural de la casa en la sede. También crear un organismo que permita tener relaciones internacionales y gestionar fondos internacionales, que en otros casos sí son sumas importantes, sumas elevadas. Crear también una red, un circuito, una red de circulación y distribución, que esa es la gran carencia que en general tiene el sector cultural del país. No tenemos redes de distribución y circulación de objetos y servicios culturales, es una gran carencia.
En fin, una serie de planteamientos que luego de ese trabajo colectivo de pensamiento, de pensar la casa, se había determinado que era necesario crear. Pero nada de esto se ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió ya en la gestión misma de Hay, la administración de la casa? yo creo que si nosotros como administración tenemos una gran deuda, es la reestructuración institucional. Ujú. Es decir, la reforma de un nuevo estatuto, de un nuevo manual. Eso ha sido difícil. ¿Por qué es difícil la resolución de la construcción de un nuevo estatuto y de un nuevo manual? Porque este tiene que ser un proceso consensuado, trabajado tanto con la ciudadanía, pero de manera particular con los actores internos de la casa, con los directores, con los trabajadores, con los funcionarios de la institución, Con los sindicatos, sí. con el sindicato, con la asociación. Eso lo vuelve siempre un ejercicio, un ejercicio complejo de llevar adelante. No es un ejercicio sencillo y además es un ejercicio que hemos tratado de presupuestar recursos para hacerlo. Hemos encontrado consultorías que por lo más bajo te piden $60,000 para hacer un ejercicio de reforma institucional. Hemos tratado de dotar de capacidad propia, de funcionarios propios de la institución que puedan dedicarse a hacer este trabajo, pero cuando efectivamente cargas a funcionarios propios que tienen otro montón de incendios y hay que ir resolviendo en un espacio laboral, además que es complejo porque tienes a muy pocos funcionarios que están trabajando al 100%. Tienes una cantidad grande, como funciona en todo el Estado, lamentablemente, es decir, como sucede en la mayor parte de instituciones, que tienes una burocracia que va lento y que funciona con su ritmo. Entonces, cuando tienes muy pocos funcionarios peleados por hacer, es decir, nos cargamos de incendios y eso nos ha ralentizado muchísimo el poder sacar adelante una reforma institucional. Están planteados los primeros insumos, está hecho el diseño base de todo el camino que hay que trazar. Nosotros creemos que una reforma institucional para salir ahorita en el momento en el que nosotros ya hemos llegado a este punto, para salir en un texto que pueda ser mandado al Ministerio de Trabajo para su validación y luego posteriormente hacer la aprobación, porque hay que aprobarlo en Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, puede estar listo en 6 a 7 meses desde este punto hacia lo que nos falta por adelante. Es decir, Ahora, hay que trabajarlo todavía, pero supuesto. hay avances ya importantes en lo que implica la reestructuración institucional. Pero ahí no ha habido problemas con los equipos. Es decir, en el caso de talento humano, por ejemplo, que es lo fundamental para el manejo del personal, ha habido muchísimas dificultades, muchísimos problemas. Ha habido creo que 5 o 6 directores de talento humano. ¿Tres? Tres titulares. Sí. Y se han generado conflictos, los funcionarios y empleados no han estado contentos, ha habido dificultades. Bueno, esa es una situación difícil, es decir, Ujú. la situación con el talento humano de la institución no es una situación fácil, ¿sí? Hay varios espacios de donde se han consolidado espacios de presión. Hay muchos funcionarios que hacen un gran trabajo y que tienen un gran comprometimiento con la casa. Hay muchos funcionarios que no lo tienen. Y hay muchos funcionarios que su trabajo, su paso por la Casa de la Cultura, de alguna forma nosotros reflexionábamos recién en un taller interno que hacíamos de evaluación un poco de la gestión, y una de las reflexiones que hacíamos es que sí podemos tener un campo de talento humano que está muy comprometido con un modelo de casa que desapareció con la Ley Orgánica de Cultura y que le siguen apuntalando a eso, y porque su compromiso está hacia allá. Y no están comprometidos con la casa que creó el diseño de la ley, el rediseño de la Ley Orgánica de Cultura. Y eso efectivamente genera tensiones. No es que ha sido fácil la relación con los funcionarios de la Casa de Cultura. Hemos tratado de mantener la mejor relación posible. Firmamos el contrato colectivo, una demanda que tenía el sindicato de la Casa de la Cultura desde hace 11 años atrás. Y nosotros impulsamos y peleamos para que se logre firmar el contrato colectivo con el sindicato. Y eso efectivamente luego destraba algunos problemas, pero siempre hay un tema complejo en la relación, en la relación con el talento humano. Eso sí nos ha puesto muchas veces a correr, porque existen demandas que a veces son absolutamente legítimas y justas y que tenemos que resolver, pero también existe una gran cantidad de funcionarios de la Casa de la Cultura cuya ley de trabajo es la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, cumplimos las 8 horas por cumplir, sin ningún compromiso ni perspectiva, y luego, claro, lo que ha pasado mucho es que porque les pides que trabajen, porque les pides que cumplan horarios, eso se llama acoso laboral. Porque les pides que cumplan lo que dice el manual de puestos, lo que dice su trabajo de manera estricta, eso es meterle denuncia en el Ministerio de Trabajo a la Casa de la Cultura por acoso. Entonces, eso hemos tenido mucho y eso ha sido efectivamente complejo en una institución cuya planta laboral también es particularmente, es decir, es una planta laboral que además en muchos casos
supera los 20 años, es decir, el promedio de edad, de cantidad de años que está la gente trabajando en la Casa de la Cultura, sí está por sobre los 20 años. Es decir, y hay muchos, y además, pero claro, con otro problema que se viene encima, la cantidad de jubilados que tiene la institución es muy fuerte. Estamos justo en un momento de muchísimas jubilaciones. El problema de esas jubilaciones es que los puestos se jubilan y se pierden las partidas. Las partidas se pierden, Claro. porque eso entra en un bucle burocrático terrible, porque tienes que esperar 3 años para que la partida se reactive. Y cuando se reactiva, debes tener el presupuesto para poder financiar la reactivación. Pero como ya el puesto se jubiló y no se ejecutó toda la plata, el Ministerio de Finanzas te llevó la plata. Si no hemos tenido una ejecución del 99.95% en los presupuestos, es porque son esos recursos de talento humano de gente que se jubiló, que no logramos, de puestos que no se lograron llenar. Entonces, tienes un alto nivel de jubilación, la gente no se... y los recambios son complejos, y entonces además nos toca optar por una contratación de servicios profesionales, que es la contratación bajo el modelo de factura, para ir rellenando huecos claves que van dejando la gente que se va jubilando. Claro, una institución de cultura, y más aún la Casa de la Cultura, no puede tener horarios de oficina. ¿Sí? La cultura funciona de otra manera. ¿Sí? Eso a que tenemos todos que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, la negociación de los horarios es terrible. Es terrible porque la institución, además, hay una normativa que ha limitado el pago de horas extras, y y encima no hay recursos para poder pagar horas extras. Entonces no podemos pagar horas extras, los horarios están mal armados, estamos ahorita en un proceso, justo en este instante, en un proceso de ajustar horarios, ¿no? En varias direcciones. Hay muy buena voluntad, por ejemplo, de muchos de estos trabajadores comprometidos con la institución, pero estamos en el Teatro Nacional, aquí por ejemplo hay una planta maravillosa de compañeros que trabajan en el Teatro Nacional y que trabajan en algunos otros de los escenarios, que nos han dicho gustosos, sí, reformulemos los horarios, pensemos eso, hagámoslo bien, es decir, no nos interesa, pero claro, también hay los funcionarios que a mí no me van a cambiar mi horario de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y no quiero que me cambien porque quiero que me paguen horas extras cuando me quedo a hacer iluminación o sonido del teatro en la noche. Eso es complicado. Sí. Ahora, hay otras dificultades también que la ciudadanía lo siente. ¿Fue un error el haber desmontado el Museo Nacional y luego de 3 años que siga cerrado? Se logró a través de una contribución de la familia remontar el Museo Musical de Instrumentos Pedro Pablo Traversali, que está ya en exhibición, aunque tiene muy poquitas visitas. ¿Fue un error haber hecho este desmontaje sin tener una alternativa inmediata, viable, que permita que el museo permanezca abierto? A ver, yo siento que sobre eso hay que entender la complejidad del trabajo en museos. No es un ejercicio fácil, necesitas mucha investigación, necesitas mucho trabajo con piezas, con restauración. Eso ha sido, y la historia de los museos de la Casa de la Cultura es que no han tenido investigación, ha habido unas catalogaciones bastante débiles. Si es que en algún momento existió catalogación, no lo hizo la Casa de la Cultura, lo hizo el IMPC. Si no había un proceso de investigación muy débil, con exposiciones que no estaban o que no correspondían un poco a diálogos más actuales. La situación museográfica era complicada. Entonces, sobre eso para nosotros era importante repensar los museos y empezar a hacer un montón de cosas que a veces sí ha costado, y los tiempos en la administración pública han sido difíciles, son complicados. Es decir, la apertura del Museo de Arte Moderno, con exposición que actualmente se está preparando y se está ahorita ensamblando, esta apertura se debió haber hecho a finales de agosto. Esa era la previsión que nosotros teníamos en tiempos. Por temas contractuales, el montaje se va a inaugurar en noviembre, porque ha habido temas ahí en la contratación. Tenemos ahí unos apoyos interesantes para la apertura del Museo de Arte Moderno. Hay un financiamiento entre la Universidad Católica, la Prefectura de Pichincha y la Casa de la Cultura, que están habilitando la apertura del Museo de Arte Moderno. El Museo de Instrumentos Musicales ha sido complejo, fue complejo el tema de la investigación. Hay muy pocos especialistas en temas de arqueología musical, pero hemos hecho una investigación muy rica y se ha convertido en un espacio interesante del debate en torno a las sonoridades. Esperamos tener un espacio también de discusión muy importante con la exposición que en este instante se está montando para el Museo de Arte Moderno. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, lamentablemente, era un museo que dejaba mucho que desear. Es decir, las piezas ahora están cuidadas, protegidas, porque hemos hecho un trabajo intenso en reserva para cuidarlas, para mantenerlas, para eliminar los ácaros que estaban en las piezas del etnográfico. Pero el Museo Etnográfico no, y además fue un museo etnográfico que, con lo pequeño que era
y con la cero investigación que tenía y con un montaje museográfico de muy baja calidad, había tenido unos recursos altísimos para ser montados. Nosotros con mucho menos que eso, con un cuarto del presupuesto que costó ese museo etnográfico, levantamos el museo de instrumentos, y más o menos con la mitad de lo que costó hacer el etnográfico estamos montando el museo de la exposición de arte moderna. Pero el Con naturalidad. etnográfico, ¿están todavía las piezas? Porque inclusive muchas piezas habían desaparecido. Bueno, las piezas que cuando nosotros recibimos en el inventario, todo está guardado y está en reserva. Hay algunos casos en fiscalía de piezas desaparecidas que vienen de antes de mi administración, Claro. porque ahí se perdieron piezas, tanto del de instrumentos musicales como del etnográfico. Eso tiene fiscalía de investigación. Me parece que fue como hace 7 años atrás que las piezas desaparecieron. Digamos, pero ahí es un ejercicio complejo lo del museo, una investigación importante. Una sola aclaración, no es del Museo Nacional, no es del museo. Sí, no es del MUNA. Que es El Museo diferente, de la es Casa de la Cultura. es el Sí. Museo de la Casa de la Sí. Cultura. Por cierto, ahora se llama Museo Casa, es como nosotros le hemos puesto a las exposiciones que están en torno al museo, que son 3. La planificación que tenemos es, cerramos de este momento en noviembre inauguramos arte moderno y empezamos a trabajar en Museo Colonial. El Museo Colonial, la exposición del Museo Colonial va a ser trasladado a este mismo edificio, el edificio de los espejos. Esa es la planificación que existe, para hacer todo un tema de intervención dentro de los bienes. Los bienes tienen que volver a reserva, tienen que ser curados, cuidados, hay que recuperarlos, hay que darles mantenimiento a los bienes, para poderlos poner en exposición, pero la exposición se va a abrir aquí en el museo, en el mismo complejo de los museos de la casa. Se va a poner también la exposición del Museo de Arte Colonial. ¿Y qué iría en el Museo de Arte Colonial del centro de la ciudad? La primicia es que, creo que te lo había comentado también hace un par de semanas atrás, estamos firmando un convenio de cooperación importante con el municipio de Quito para la remodelación del edificio de los espejos. Será algo que haremos ¿La público casona pronto. o los espejos? Los espejos, para la remodelación del edificio de los espejos. Y la contraparte es entregar la administración por algunos años por convenio de uso de la casa del centro histórico al municipio de Quito. Así que la casa se desprende de esa casa No permanentemente. temporalmente. Es a muy pocos años en realidad. ¿Cuántos? Estamos hablando de 5 años de entrega de ese predio. Incluso una de las cosas que se está planteando, es parte todavía de la negociación que estamos cerrando, el mismo municipio ha planteado que capaz mantener la exposición de arte colonial allá, y que durante esos años la administración de ese espacio pase a la Fundación Museos de la Ciudad. Esa es una de las posibilidades que estamos ahí negociando, pero se está pensando. Claro, también el proyecto incluiría, luego de ese traspaso al municipio, también la intervención dentro del edificio, dentro de la casa que existe en el centro histórico. Por supuesto que tiene posibilidades con el IMP. Ahora, ¿qué pasó con el proyecto editorial? Aquí también se había planteado que era necesario retomar una serie de colecciones ligadas con el pensamiento crítico, con la investigación, con el ensayo. Se publicaban entre 60 y 70 libros al año, se publicaban 4 revistas. ¿Cuál es la situación de la imprenta de la sede nacional y de la propuesta de red nacional que se tenía también para este sector editorial con el resto de los núcleos? Ha habido muy bajísima producción, se publicó apenas un número de la revista Letras. ¿Qué es lo que pasó con el tema editorial? A ver, Perdón, y la librería se sacó también a concurso, no sé cómo esté el resultado sí, del concurso. lo del concurso todavía está, hemos vuelto a hacer una nueva convocatoria para lo de la librería, estamos en ese proceso ahora. ¿Qué sucede en el tema editorial? Anunciamos con alegría, y de paso, te aprovecho, te regalo los 2 últimos. Estos son infantiles, publicados aquí en la Casa de la Cultura. ¿Estos son de la casa o del proyecto con el Consejo Provincial? Son de la casa en el proyecto con el Consejo Provincial, pero son publicados por la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Qué sucede con el proyecto editorial? Estamos ahorita con mucha alegría anunciando que estamos lanzando las convocatorias con los núcleos provinciales. Se ha definido que vamos a lanzar con cada provincia 2 convocatorias al año. Las 2 convocatorias que sacamos con las provincias cada provincia hace una convocatoria nacional y una convocatoria provincial, lo que hace que cada provincia pueda llevar adelante y administrar 2 procesos de convocatorias públicas para la publicación de libros. Estos 2 procesos de convocatorias públicas están en diferentes áreas, en diferentes ramas, que van desde la gastronomía, la fotografía, la poesía, la literatura.
bastante amplio. En este instante de las convocatorias que teníamos que sacar desde las provincias, hemos sacado ya 3 convocatorias. Está sacada la convocatoria de Manabí, de Santo Domingo y de Pastaza. Estas 3 convocatorias, digamos, un poco el diseño que hemos montado de proyecto, de propuesta editorial, es primero volver a garantizar las convocatorias públicas como un mecanismo para que lo que se publique no sea de los panas. Es decir, se publique a través de concursos, se publica a través de procesos que puedan, además, dentro del marco del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Cultura, garantizar procesos de democratización, si queremos usar la palabra, pero que estén ligados efectivamente a procesos serios de evaluación. Entonces, arrancamos ya con esto, que sería el modelo que nosotros planteamos de funcionamiento de la editorial de la Casa de la Cultura, a través del ejercicio de las convocatorias públicas, ¿no? Esto se ancla a las provincias y llevamos adelante convocatorias con todas las provincias en estos dos niveles, provinciales y nacionales. Hay algunas líneas de lo editorial que no se quedan ancladas a las provincias, sino que tienen sus propias colecciones, ¿no? Por ejemplo, Letras Claves, que es una de las colecciones más importantes que tiene el país y donde se publican a varios autores importantes. Ahorita está, se me va el nombre, ¿qué libro está ahorita? Pero allá, pero bueno, hay algunos textos que salen por Letras Claves. Tenemos la colección Exósfera, que un poco se apunta a escritores un poco más emergentes, pero que ya tienen un nivel de reconocimiento importante. Estamos trabajando con estas líneas editoriales. El dato que tenemos, sí, estamos en este instante dentro de lo que ha sido la administración, hemos publicado 89 títulos desde que nosotros llegamos, en 3 años. Son los títulos que hemos publicado y ahorita vamos a empezar a sacar muchos más títulos de manera permanente luego de la planificación que hacemos. Tema Letras del Ecuador está retrasado por un tema administrativo y de contratación pública, pero la revista está lista, la edición que debió haber salido para el mes de julio y que está pronto para salir, que es más, ya está impresa, pero tiene un problema de pagos a la editora. Está enfocada en literatura infantil. Y estamos ya empezando a trabajar lo que sería la segunda edición de este año, que ya se está empezando a llevar adelante. Entonces hay un trabajo editorial que sigue siendo importante. Hay cosas que hay que pensar sobre la editorial, pero efectivamente nuestras máquinas sí son máquinas que la más nueva es del 2014, pero de ahí funcionamos con máquinas del 63 y que todavía imprimen libros. Claro, claro. Y muchas de esas máquinas se dañan a cada rato, tengo que estar buscando repuestos. Ese es un dolor de cabeza grande que tenemos. Y además hay que reconocerlo, es decir, el papel con el que funciona la editorial viene en su gran mayoría del papel que es parte del convenio con la Prefectura de Pichincha, ¿no? Que eso alimenta la cantidad de papel que tenemos. Si tuviéramos más papel, pudiéramos publicar más libros. En este instante, entre todos los convenios que tenemos para publicación de libros, más o menos la Casa de la Cultura está invirtiendo $80,000 anuales en contratación de papel, y esos $80,000 anuales ni un centavo viene del presupuesto asignado por el Estado a la Casa de la Cultura. Todo el papel se compra a través de los convenios que tenemos firmados con diferentes instituciones que entregan los recursos o que ponen recursos para poder llevar adelante este proceso. Entonces el papel viene de allí y eso sí es complejo, porque si tuviéramos más papel se pudiera publicar mucho más de lo que estamos publicando. Un poco lo que ha ralentizado el proceso de publicación es la cantidad de papel que tenemos, pero hay 89 títulos publicados. ¿Cuántos empleados, trabajadores hay en la imprenta ahora? No te tengo el dato exacto ahorita, superan los 10, están en torno a los 12 personas que trabajan en la editorial, que es la otra discusión que hay que tener, pero que es compleja de tener, es decir, qué tan mucho más rentable es externalizar el servicio. Es decir, seguramente si uno calculara los valores entre mantenimiento de equipos, los salarios que se pagan en trabajadores, etcétera, es mucho más económico publicar afuera de la casa. El problema es que a nosotros los recursos se nos dejan porque los salarios de los compañeros son gastos permanentes y están allí los salarios. Es decir, eso no va a cambiar porque... Sí, por eso requiere precisamente un modelo de gestión, ¿no? Que se permita optimizar esas máquinas, por más obsoletas que puedan estar. La ventaja de las imprentas es que siguen funcionando y siguen imprimiendo. Obviamente el personal y la distribución y circulación. Y bueno, queda pendiente el tema de digitalización también, que es necesarísimo y es importante. ¿Y qué pasó con la librería? Que se hizo una convocatoria pública. Sí, la convocatoria tuvo pocos postulantes. Hemos hecho la evaluación de por qué hubo pocos postulantes y estábamos ahorita trabajando en las bases de una nueva convocatoria, ajustando lo que en las bases anteriores no funcionó bien, ¿sí? Hay algunos temas de personería jurídica que a las librerías les ha costado resolverlo, algunos lineamientos que ha sido necesario flexibilizar con el equipo jurídico para tratar
tratar de sacar una nueva convocatoria que sea mucho más amigable con el sector librero. Sí, hay que decirlo y a veces es bueno que la gente lo sepa también. Es decir, los presupuestos de las direcciones diversas que tiene la Casa de Cultura son pírricos. Es decir, a mí a veces me da vergüenza también decirles, por supuesto, la Cinemateca tiene un presupuesto anual de $15,000, anual, ¿sí? No mensuales, anual. La otra dirección creo que llega como mucho a $48,000 anuales, ¿no es cierto? Y así, entonces, ¿cómo puedo yo exigirle a la directora, por ejemplo, a la Cinemateca, una gran labor si tiene como disponibilidad $15,000 mensuales, ¿no es cierto? Anuales, perdón, es una vergüenza, ¿no es cierto? Pero el país debe saberlo también que un espacio tan importante que es la preservación de nuestro patrimonio fílmico sea tratada de esa manera con unos presupuestos tan bajos, ¿no? Pero lo que es importante es señalar que por suerte no solamente vivimos de los presupuestos institucionales, ¿no? Ese presupuesto es el presupuesto que tiene la dirección por el presupuesto asignado, básicamente lo que se traslada desde el Ministerio de Finanzas que nos da cada año. Es decir, eso es lo que tiene. Pero hemos tenido un proyecto importante con la CONAIE, donde la CONAIE invirtió más de $40,000 en el trabajo con el fondo de la CONAIE, que son los más importantes que tiene el país. Hemos tenido el convenio con Prefectura de Pichincha, donde en base a 2 convenios hemos tenido un presupuesto que superó los $47,000. Estamos en este instante trabajando con un convenio con la Secretaría de Cultura de Quito, que supera los $100,000. Estamos cerrando los trámites con un convenio con el municipio de Guayaquil, que está en $68,000. Me parece que ya la transferencia presupuestaria se está haciendo en estos días ya. Estamos trabajando con un convenio de cooperación con la prefectura de Tungurahua, con un proyecto mucho más pequeño, sí, pero que está alrededor de $9,000, que están entregando recursos para el funcionamiento de la Cinemateca. De acuerdo. Es decir, si bien los recursos institucionales no existen, pero sí existen estos recursos que están permitiendo que funcione. Si no, realmente $15,000 no funcionaría. Y la gestión con bajadas y tal, ¿no? Para tener por lo menos ciclos de cine. Pero claro, de todas maneras, si es que un GAT te da $40,000, 48, estamos hablando igual de presupuestos mínimos. Si cualquier cinemateca del mundo tiene mínimos presupuestos de $1 millón, que es lo que merece. ¿Sí? Por eso es que se vuelve tan precaria la gestión cultural y también las posibilidades de ir creciendo, en este caso, en nuestros patrimonios, ¿no? Es un patrimonio fílmico que es fundamental, que el Ecuador no lo pierda. Y no hay todavía la conciencia desde el Estado central de lo que debe ser eso, ¿no? Es decir, ahí está una inversión que no debe prescindirse. Bueno, vamos avanzando, Fernando. Salió un reglamento de uso de salas, ¿no? Y también creo que salió un procedimiento para la Biblioteca Nacional para el tema de prácticas lectoras, ¿no? Que me parece que es interesante. Se logró reacondicionar el espacio de la biblioteca. Hay un acercamiento a los núcleos también en términos de capacitación, de formación de mediadores, etcétera, ¿no? ¿Cómo está el uso de las salas? Hay muchos productores que se quejan que es difícil llegar a acuerdos con la casa para presentación de artistas y las salas en su mayor parte del tiempo pasan vacías. Es decir, hay temporadas de una función, ¿no? ¿Cómo está estos dos temas, Fernando? Bueno, a ver, en el tema del uso de salas, uno de los grandes logros que hemos tenido y eso es construcción de política pública, fue un reglamento, está por cumplir 1 año de existencia, así que estamos corriendo para que empiece la implementación real, porque la transitoria de este reglamento, que fue construido de manera técnica con participación de los núcleos, con participación de actores, y fue aprobado en la Junta Plenaria este reglamento, nos da 1 año para que entre en vigencia la aplicación del nuevo reglamento. Ese año se cumple el 3 de octubre. Que ya mismo. Es ya mismito, que entra en aplicación de manera íntegra este reglamento. Sin embargo, a partir de este reglamento hemos empezado ya a hacer cosas, a darle vida y a darle utilidad, y hay algunas provincias donde ya se está utilizando el reglamento, ¿no? Lo está utilizando Azuay, lo está utilizando Loja, que son las primeras provincias que ya han hecho aplicación del reglamento vigente, y lo hemos empezado a aplicar nosotros. Además, esto aparte se acompaña de un trabajo técnico gigantesco que hemos tenido que trabajar en todas las provincias para levantar toda la información, los datos, los valores de los costos de todas las salas del país. ¿Se tiene esta data? ¿Se tiene este censo de las infraestructuras culturales de la casa? Eso se construyó, acabó de construirse hace 15 días atrás y era elemento
fundamental para poder hacer aplicación del reglamento de tarifarios, es decir, levantar toda la información de infraestructura de todo el país. Entonces, tenemos de hecho un levantamiento que es, nosotros lo llamamos tarifarios, pero es básicamente para entender cuánto cuestan las salas, las condiciones de las salas, y a partir de este reglamento hace una aplicación que nos parece que es muy importante. Algo que le pasa mucho a los administradores de espacios como estos administradores, me refiero a funcionarios públicos que tienen que administrar un teatro, que tienen que administrar una sala, es que hay un día cuando llega la Contraloría y te dice, ¿por qué le prestó la sala a tal persona y no le cobró? ¿Por qué le cobró menos de lo que tiene que cobrarle? ¿Por qué le prestó con técnicos? ¿Por qué le prestó? Y luego les van y te caen glosas. Claro. Y hay que conozco un montón de casos de funcionarios técnicos administrativos que han hecho que han detenido espacios donde han administrado teatros y la Contraloría en su momento les va a cobrar. Entonces, lo que hemos hecho es buscar la salida jurídica y administrativa que tiene que usarse ahí. Y la salida es del artículo 105 de la Ley Orgánica de Cultura, acompañado con el 106 y con el 115. Todo eso te establece un mecanismo de cuáles son los ámbitos de fomento y cuáles son las políticas de uso de fomento. Lo que nos lleva a un mecanismo que para nosotros nos parece fundamental. Por fin, y este año ya hicimos el primer ejercicio y ya estamos alistando todo para el ejercicio que será el próximo año. La gente puede postular por usar estas salas, por usar este teatro. Y este teatro tiene un alquiler de $5,000. ¿Cuáles son las formas de que como institución no te cobremos $5,000 para que tú puedas hacer tu trabajo cuando tienes unos marcos legales que no te permiten? Entonces, la salida ahí es la aplicación del artículo 105, que es muy, muy criticado, sí, pero es una de las pocas excepciones a la contratación pública que tiene el país, no solamente la cultura, que tiene el país. Me parece que hay dos excepciones a la contratación pública. Uno tiene que ver con compra de armas y el otro tiene que ver con cultura. Y esta excepción es del artículo 105 de la Ley Orgánica de Cultura, que te dice que podemos usar el mecanismo de fondos concursables en lugar de utilizar la contratación pública. Este mecanismo, porque la contratación pública implicaría alquilar el escenario. Lo que nosotros hacemos a través de este reglamento es sacar convocatorias públicas para que los artistas que quieren usar los escenarios puedan usarlos. Y no le paguen a la Casa de la Cultura nada por el uso del escenario. Nosotros ponemos técnicos, nosotros ponemos permisos, e incluso lo que implicó la propuesta que nosotros arrancamos, todavía no estaba en el reglamento, sino que fue el modelo interno que establecimos, es que los artistas que venían de provincias y ganaban la convocatoria pública para usar las salas de Quito, nosotros además les poníamos los viáticos para los artistas, como además política de circulación. De acuerdo. Pero ¿eso les permite tener taquilla? Se permiten tener taquilla, pueden cobrar la taquilla y pueden usar y pueden generar recursos por el uso de estos. Tuvimos varios eventos en este teatro, por ejemplo, que se llenaron dentro de este formato, ¿sí? Y tuvimos eventos que no se llenaron, pero estuvieron 600, 700 personas que pagaron su entrada por presentarse aquí. Lo cual a los artistas les dejó un rédito económico que les permitía justificar algunos meses de trabajo y de inversión. Bueno. Entonces, esa ha sido una política importante y eso estamos empezando a aplicar. Ahora, el 3 de octubre entra en vigencia todo el modelo. Entonces, esa es la fecha clave para la aplicación de esto. Ha sido un trabajo gigantesco que ha hecho la Dirección de Fomento, tanto con Ángel Escobar como productor y con Javier Ceballos como director, que han hecho un trabajo gigantesco para poder levantar toda la data, toda la información, toda la normativa, toda la reglamentación y tener ahorita un modelo que va a empezar a implementarse y que es importante y que además se va a aplicar en todo el país. ¿Qué sucede con la biblioteca? Creo que la biblioteca ha sido un espacio que ha hecho un trabajo gigantesco y capaz más visible desde lo que tenemos en la Casa de la Cultura. Con pocos recursos ha habido mucho trabajo, estamos haciendo una formación importante de mediadores lectores, estamos anclados a una política de fomento del libro que es un horizonte, hemos también aplicado reglamentación que empieza a obligar a que los núcleos empiecen a pensar el fomento a la lectura como el sentido de sus bibliotecas. Logramos aplicar una reglamentación en ese sentido y como digo, esas reglamentaciones finalmente ya son política pública, es decir, y permiten hacer varias cosas importantes. Creo que ahí hay muchos resultados interesantes en la biblioteca e incluso yo a veces lo que digo es que a veces no reconocemos lo que en otras áreas de la casa sucede también y solo lo de la biblioteca a veces es lo más visible, pero ahí hay un trabajo importante en biblioteca. De acuerdo. Creo que eso lo reconocemos muchos. Fernando, vamos avanzando ya por cuestiones de tiempo. Tenemos el famoso caso Beck, ¿no? Que esto es que se ha hecho público y que ha generado también polémicas, debates, etcétera, etcétera. El caso es que de lo que conocemos está en última instancia en la Corte Constitucional a la espera de la resolución de la Corte que determinará si se ratifica o no la sentencia. Resumiendo el caso para conocimiento de quienes nos escuchan, estamos simplemente esperando esa sentencia, no hay nada más que hacer ahí que la paciencia para que se dicte esa resolución.
A ver, el tema del caso BEC es un tema que creo que ha sido una demanda del sector. Es decir, sabíamos lo que implicaba el BEC y cómo estaba funcionando, y eso no es nuevo. Nosotros tomamos una decisión administrativa mía como presidente de la Casa de la Cultura de finiquitar la relación con el BEC. Este finiquito de la relación con el BEC luego se traspasó en acciones jurídicas, en una acción de protección, en primera instancia ganada por, además la acción de protección no es que o afectados en esta resolución jurídica no estaba solamente la Casa de la Cultura, está la Casa de la Cultura, el Ministerio de Finanzas, la Procuraduría General del Estado. Entonces, en una primera instancia las tres instituciones le ganamos al BEC, en la segunda instancia el BEC ganó la acción jurídica. El texto de la acción jurídica es bastante, bueno, tiene ahí sus matices, creo que hay que revisarlo porque tiene elementos que no son claros y que además establecen dudas importantes. ¿Qué es lo que debe estar revisando la Corte Suprema? Entonces, la Corte Constitucional se supone, entonces ¿no? nosotros subimos la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que sucede? La Corte Constitucional, mandamos 3 acciones extraordinarias de protección a la Corte Constitucional. El dato es, del año anterior, solo el 6% de las acciones extraordinarias de protección que fueron presentadas a la Corte Constitucional pasaron el proceso de validación. ¿Sí? Es un número bastante bajo. Es decir, 6 de cada 100 acciones extraordinarias. Nosotros presentamos 3, las 3 pasaron. Las 3 fueron admitidas por la Corte Constitucional. Y es más, la Corte Constitucional señala que este caso ellos lo aceptan porque es un caso emblemático para definir si es que a través de una resolución de juez se puede obligar a que una institución privada tenga una partida presupuestaria. Ese es el motivo por el que la Corte Constitucional está revisando este caso. Está y reposa en el despacho de Ali Lozada, el presidente de la Corte Constitucional. Él es el juez ponente, es el que tiene que revisar y hacer la ponencia sobre el tema. Hemos hecho varias insistencias. ¿No hay fechas para que esto? Avancen. Los tiempos podrían oscilar entre 2-3 meses a 2 años, ¿no? Que es el tiempo para que haya una resolución sobre este caso. Esperamos que eso siga el debido, la causa, pero digamos que, ¿qué sucede si la Corte Constitucional falla en contra y dice que no, que está bien la resolución del juez de segunda instancia? Es decir, ratifica la sentencia. Ratifica la sentencia existente. Si es que eso llega a suceder, la sentencia existente dice que la Casa de la Cultura va a viabilizar los recursos y que el Ministerio de Finanzas tiene que hacer ese proceso de traspaso de recursos. Lo que quiere decir que si esa sentencia se aplica, lo que va a pasar es que el Ministerio de Finanzas va a tener que hacernos un traspaso de recursos a nosotros por $1,5 millones y nosotros tendremos que firmar un convenio con el BEC en base a esa sentencia y ese traspaso de recursos para traspasarle los recursos al BEC. Ese sería el efecto de la sentencia. Ese sería el efecto de la sentencia. No es que la Casa de Cultura tiene que devolver esos recursos que fueron entregados a los núcleos. No, porque la sentencia dice viabilizar. Cuando sale la segunda instancia quedan algunas dudas. Luego nosotros pedimos una aclaratoria y en la aclaratoria, porque en segunda instancia se decía que la Casa de Cultura tiene que viabilizar, pero no se entendía bien a qué se refería con viabilizar y nunca se mencionaba el Ministerio de Finanzas. Nosotros pedimos una aclaratoria y en la aclaratoria se aclara que es el Ministerio de Finanzas el que tiene que ser el que tiene que financiar ese recurso. Entonces, en ese punto está el tema, tema jurídico. Y también la sentencia menciona que hay que, creo que gestionar el siguiente año también, porque hablamos de 2 años. A ver, hay que viabilizar los recursos del 2022, que es $1,5 millones. Y luego hay que gestionar. Yo les hemos preguntado con todo el Ministerio de Finanzas que explique. Si nosotros le hemos pedido al BEC que nos den cuánto ellos quieren que pidamos que viabilicen, porque con cumplimiento de la sentencia nosotros ya le pedimos el año anterior al Ministerio de Finanzas que traspasen los recursos de este año. Entonces nosotros le pedimos al BEC que nos traspase y nosotros les traspasamos los datos al Ministerio de Finanzas. Datos que nos parece, es decir, el BEC pide plata para comprar buses, el BEC pide plata para comprar autos, el BEC pide plata para pagar sueldos que superan los sueldos de un presidente de la República. ¿Ah, sí? Sí, eso nos pide con nombres y apellidos de a quién hay que pagar esa plata. Entonces, nosotros le pasamos al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas nos ha dicho, extraoficialmente, nos ha dicho, si nosotros queremos ponemos $10. Es una decisión del ministerio, ya no nuestro. Nosotros lo que solicitamos es, el BEC nos traspasa toda la información y nosotros le pasamos al Ministerio de Finanzas. Para que ellos analicen. Y luego si tenemos un problema que ha sido muy complejo para este año, nosotros en cumplimiento de la sentencia firmamos la renovación del espacio donde funciona Metrodanza. Nos vimos obligados a hacer esa firma en cumplimiento de la sentencia. Pero también el BEC nos pidió de manera formal varias fechas para la utilización del Teatro Nacional. Fechas que el BEC nunca utilizó y que finalmente el teatro no se puede usar porque están separadas para el BEC. Eso ha sido parte del cumplimiento de la sentencia.
pero digamos, la expectativa ahorita es ver qué sucede en la resolución que salga por esta acción extraordinaria de protección que reposa en la Corte Constitucional. Perfecto, Fernando. ¿Qué es lo que corresponde una vez, digamos, que se concrete la renuncia? ¿Qué es lo que dicta el reglamento? ¿Qué es lo que se procede? Convocatoria a la Junta Plenaria conozca y decida sobre si acepta o no la renuncia y luego la designación del nuevo presidente. A ver, el reglamento establece, en caso de que yo finalmente renunciara, digamos, justo estos días son días de mucho pensar y de decidir sobre aquello, si yo presentara mi renuncia, de manera inmediata se procede yo le presento la renuncia al secretario general de la Casa de la Cultura. El secretario general, en un lapso no mayor a 48 horas y no inferior a 24 horas, debe convocar a una sesión extraordinaria de Junta Plenaria. En esta sesión extraordinaria de Junta Plenaria se conoce la renuncia y en la misma sesión se elige al nuevo presidente de la Casa de la Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura en ese escenario solo puede ser electo, según dice la normativa, de entre los directores de los núcleos provinciales, no, entre los miembros de la Junta. Pero si le quitamos al Ministerio de Cultura y le quitan al presidente de la Casa de la Cultura, imagínense, solo quedan los directores de las provincias. ¿No? Entonces, se elige entre los directores de las provincias quien completa el periodo. ¿Sí? El periodo de la Casa de la Cultura termina en agosto del próximo año, es decir, faltan 11 meses para terminar y sería básicamente una persona que sería electa para terminar y concluir el periodo. Entonces, este es el formato que establece el reglamento y así se debería dar cumplimiento. Realmente hay algunas cosas, por ejemplo, que... ¿Es mayoría simple? Es mayoría simple, hay que nombrar un presidente ad hoc. Es decir, no preside el mismo presidente de la Casa de la Cultura, sino que hay que nombrar un presidente para que preside esa sesión, que no debe ser miembro de la Junta Plenaria. El presidente de la Casa de la Cultura, digamos, yo presento la renuncia a efectivizarse a las 0 horas del 2 de octubre. Con eso, también el presidente de la Casa de la Cultura tiene voto, que constituyen los 26 votos que conforman la Junta. Digamos, hay algunas normas ahí básicas que están establecidas en un caso como este. De acuerdo. Ha habido algunas críticas al reglamento de elecciones de la Casa que se expidió creo que el año pasado, sobre todo 2 años, ¿no? Sobre todo en el tema de que pueden participar en las nuevas elecciones quienes sean socios o parte del RUAC desde hace 2 años, ¿no? Yo recuerdo que esto se discutió en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? Para evitar precisamente que a última hora yo candidato empiezo a inscribir como socio de la Casa o en el RUAC a mis amigos, a mis parientes y familiares. Es decir, 2 años es lo previo que determina ese reglamento, ¿no? Es mucha gente dice que es demasiado tiempo, que lo pertinente sería menos tiempo. A ver, yo en eso creo que ese reglamento se construyó recogiendo las demandas del sector producto de lo que implicó las elecciones anteriores de la Casa de la Cultura y que eso fue un desmadre absoluto. Sí, con demandas y cosas. Aprobamos un reglamento en febrero cuando las elecciones eran en mayo. Es decir, con 3 meses de antelación, cuando todos sabían quiénes iban a ser candidatos. Y aprobando los directores de la Junta Plenaria, muchos de ellos que iban a su reelección, aprobando un reglamento diseñado por sus intereses particulares. Una de las cosas que se puso en discusión en ese momento es, no puede ser posible que pongas que los votantes del padrón se puede cerrar 1 mes, 2 meses antes. Así es. Cuando vos tienes, por ejemplo, como director de una provincia, yo tengo la capacidad de repente meter 400 personas como miembros de la Casa de la Cultura. ¿Y qué es lo que estaba pasando en el pasado, en la anterior elección? Y con todo el respeto, porque todos sabemos que eso pasaba, que porque tenías palancas en la Dirección de Información del Ministerio de Cultura, llamabas y te aprobaban los listados que vos mandabas al RUAC para que te aprueben. Porque estás con tu cabeza en el escenario político. ¿Por qué se definió que sea 2 años antes? Se definió que sea 2 años antes para que eso no suceda. Ahora todavía hay gente, incluso cercana, que dice, yo quiero ser he decidido que hoy día quiero ser candidato a presidente de la Casa de la Cultura. ¿Hasta cuándo puedo inscribir gente? No puedes, hay un padrón, tienes que respetar el padrón. Si es que no puedes, si es que los números no te dan con el padrón, pero porque no puedes pensar en el diseño del padrón sobre tus intereses personales. Por eso 2 años es una cantidad adecuada de tiempo. Es una cantidad, porque además todos sabemos que la mayor parte de gente que está en el sector, que trabaja cotidianamente en este campo, que está en el RUAC porque tiene que ingresarse al RUAC, porque tiene que acceder al fondo concursable, porque quiere importar elementos. Cualquier persona que tiene una relación larga con la Casa de la Cultura, no te inscribes para votar, pues. Es
Es decir, eso me parece que finalmente es un acto de manipulación de un modelo electoral. Y para evitar que haya esa manipulación se definió que la fecha sea 2 años antes de las elecciones. El registro, hoy día, cualquier ciudadano puede entrar a la página web de la Casa de la Cultura o a las redes sociales de los núcleos provinciales y puede conocer el padrón de quienes en un año van a votar. Y ese padrón se conoció hace 1 año y medio, porque si bien el padrón se cerró el padrón se cerró 2 años antes de las elecciones, 1 año y medio antes de las elecciones, se tenía que hacer público, para que además pueda ser impugnado. Porque si yo digo, oye, esa persona ya falleció, bórrale del listado, o yo te digo, está duplicado, yo te digo, esa persona no es miembro de la Casa de Cultura, ni está en el RUAC, puedas hacer la impugnación a esos nombres. Y ese ejercicio y ese espacio de democracia se ha hecho. Es decir, me parece que es importante. Lo otro es que hay cálculos políticos y gente que está calculando políticamente para decir, no, es que ahora quiero meter gente. Es decir, y además fue público, porque el reglamento se aprobó en una junta plenaria que fue pública, transmitida 3 años antes de las elecciones. Es decir, con todo el tiempo del mundo para que todo quien tenga algún interés absolutamente legítimo de ser parte de la vida política de la Casa de la Cultura lo pueda hacer y lo pueda hacer en esas condiciones. De acuerdo. Bueno, gracias Fernando por permitirnos este diálogo, por esta apertura, para que tú puedas también comentarnos sobre estos temas de lo que ha sido la gestión durante estos 3 años. Estaremos pendientes, obviamente, y también del proceso que vendrá en el caso de que efectivamente se confirme tu renuncia. Y ojalá podamos tener un representante del sector cultural en la Asamblea Nacional. Sería así. Bueno, gracias Pablo por eso. Igual agradecerte siempre. Creo que para mí es importante, y lo digo siempre, es decir, nosotros creemos, yo creo profundamente que las administraciones de las instituciones tienen que ser plurales, tienen que ser públicas, tienen que permitir la deliberación. Sabemos lo crítico que ha sido con nuestra administración, lo crítico que ha sido en redes sociales con nuestra administración, y en ese escenario siempre acoger esas críticas con mucho cariño, con mucho respeto, y también de parte nuestra pensar sí, es decir, si es que hay alguien que es crítico con nosotros, tenemos que seguir conversando con esa persona, tenemos que seguirle diciendo las cosas. Te has tenido durante mucho tiempo el espacio en la radio de la Casa de la Cultura y me han dicho, pero ¿por qué el Pablo? Si te dice, pero está en su derecho. Y creo que eso es lo correcto. Y desde nuestra parte siempre toda la apertura a dialogar, con respeto, con cariño, con consideración del trabajo que estamos haciendo. Y muchas gracias, Pablo, por tener esta A ti también, gracias por tener esa actitud, porque efectivamente creo que el ejercicio crítico es fundamental, es necesario. Y no se trata de críticas personales, sino a la gestión. Yo creo que esa crítica constructiva siempre nos hará bien a todos. Muchas gracias. Así es que gracias a ti de nuevo y a ustedes, queridos amigos y amigas, por estar con nosotros también. Muchísimas gracias por ser parte de este diálogo en la casa. Nos veremos pronto.